Hagamos un repaso de Bolivia en las presentes eliminatorias. ¿Hay presión para que Bolivia clasifique? ¿Merecemos estar en el repechaje? Vamos a estar analizando estas preguntas a continuación. El camino de Bolivia comenzó en estas eliminatorias jugando frente a Brasil el pasado 8 de septiembre de 2023, exactamente hace 2 años, y perdimos por 5-1. En aquella oportunidad el técnico era Gustavo Costas, un argentino bastante exitoso, campeón en todo lugar donde dirigió en Sudamérica. Se esperaba mucho de él, pero lastimosamente no fue la mejor elección por parte de la Federación Boliviana de Fútbol. Creo que en esa oportunidad Gustavo Costas decidió seguir apostando por lo mismo que se tenía en la pasada eliminatoria. Seguía manteniendo en su equipo titular a futbolistas que ya no tenían el nivel necesario para estar en la selección boliviana. En esa jornada frente a Brasil, por ejemplo, puso en la alineación a Jusino, a Diego Bejarano, a Céspedes, futbolistas tal vez un poco más viejos. También ingresó en el segundo tiempo Luciano Ursino. Creo que no era lo mejor para la selección. Marcelo Martins también ya estaba en la parte final de su carrera y un par de meses después terminaría retirándose de la selección y después pondría punto final a toda su trayectoria futbolística. Lo haría de gran manera en una despedida frente a Perú, también frente a Uruguay. Y Gustavo Costas, como les digo, no se animó a hacer una renovación, no se animó a cambiar a esos jugadores que ya no funcionaban. Mantuvo en la plantilla a Jusino, a Bejarano, futbolistas que ya no estaban en su mejor nivel, y decidió mantenerlos en la selección boliviana. Y creo que por eso también Bolivia no mostró mejoría en sus resultados. Además que esa eliminatoria comenzó de manera muy negativa, porque perdimos con Brasil, que era aceptable, 5-1, pero después tenías partido contra la selección argentina y perdimos por 3-0, y en ese partido se habló muchísimo porque se dijo que los jugadores de Bolivia pedían un bono a la federación en caso de ganar el partido, y que la federación en ese momento no aceptó las condiciones de los jugadores, decidió no darles ese dinero, y los jugadores a propósito hicieron un pésimo partido. Y Argentina nos pasó por encima 3-0, y realmente uno de los peores partidos de local que se vio en Bolivia. Y Gustavo Costas, después de esa rueda de prensa, dijo que estaba muy apenado, muy sorprendido porque los jugadores no mostraron la actitud necesaria. El propio Gustavo Costas se daba cuenta que los jugadores no estaban con el proyecto, con la idea, y más estaban para tal vez cobrar esos bonos que querían que la federación les pague. Así que comenzó de manera pésima esas primeras 2 fechas de eliminatorias. Perdiste con Brasil, lo cual era aceptable. Es Brasil, estás de visitante, te golearon, pusiste jugadores viejos, y después con Argentina también te hiciste golear de local y con una actitud bastante extraña de tus propios jugadores. Para el mes de octubre, otra doble fecha muy complicada. Pierdes con Ecuador 2-1, pierdes con Paraguay 1-0. Lo malo de esa doble fecha es que el fútbol boliviano se suspendió durante un mes por el supuesto caso de los amaños de partidos, de las apuestas, y por lo tanto esa suspensión de más de un mes del fútbol boliviano le quitó ritmo a nuestros jugadores, que después en esos partidos no pudieron lograr buenos resultados. Tampoco nos fue tan mal, perdimos 2-1 con Ecuador, perdimos 1-0 con Paraguay de visitante, y bueno, yo digo, si es que no se hubiese suspendido la Liga Boliviana de manera innecesaria, porque después de eso no procesaron a ningún jugador, a ningún entrenador, no culparon a ningún equipo, no le redujeron puntos a ninguna institución, suspendieron la Liga Boliviana absolutamente para nada, sin sentido, por culpa de la federación, y Bolivia perdió ambos partidos, con Ecuador y con Paraguay. Tal vez sin esa suspensión y jugadores con un poquito más de ritmo, quién sabe si Bolivia hubiese logrado tal vez un empate con Ecuador en La Paz, que lo perdimos en el último minuto, gracias a un error de Héctor Cuellar, que ya desde la primera fecha era constantemente convocado por Gustavo Costas y posteriormente seguiría siendo convocado por Carlos Sago y ahora también por Oscar Villegas.
Y después de esa derrota con la selección ecuatoriana, tú te preguntas, tal vez con un poquito de ritmo, tal vez si no se suspendía la liga, tal vez podía sacar un empate. Y un puntito más en ese partido, hoy día valdría oro. O tal vez un puntito más con Paraguay, que en las pasadas eliminatorias le empatamos de visitante. Tal vez un puntito contra Paraguay habría sido positivo y muy valioso en este momento. Pero Bolivia perdió esos 2 partidos y después de las primeras 4 jornadas firmamos el peor arranque de eliminatorias en la historia de Bolivia. 4 partidos perdidos. Obviamente, como era de esperarse, Gustavo Costas no seguiría en el equipo y, bueno, muchos, y yo incluido, pedíamos a Carlos Sago como nuevo entrenador. Y a mí me parecía una buena opción porque Carlos Sago ya conocía el fútbol boliviano, algo que Gustavo Costas no conocía. Carlos Sago era un técnico que en su etapa en Bolívar había hecho buenos fichajes y por eso el equipo funcionó bien, había un buen nivel futbolístico, pero al mismo tiempo Carlos Sago apostaba por los jóvenes. Con Carlos Sago se consolidó Villamil como un titular indiscutible en Bolívar. Yomar Rocha apareció con Carlos Sago en Bolívar. Javier Uceda destacó en Bolívar gracias a Carlos Sago. Roberto Carlos se consolidó en Bolívar gracias a Carlos Sago. Y les dio mucha continuidad, mucha confianza a estos jugadores jóvenes. Ya conocía el fútbol boliviano, apostaba por los jóvenes y el fútbol que hacía el brasileño era bastante bueno, en líneas generales. Así que uno esperaba un buen rendimiento de parte del brasileño, pero lastimosamente en la selección boliviana no pudo mostrar ni el 1% de lo que había sido en Bolívar. En Bolivia sí ganó ese primer partido con Perú, pero creo que cualquier técnico le hubiese ganado a Perú, una selección que en las primeras fechas no sumó puntos. Bueno, sumó solo un empate 0-0 con Paraguay, no marcaba goles Perú, no remataba al arco Perú, era una selección pésima y si no ganabas ese partido pues ya era el colmo. Así que Sago le ganó a Perú, estábamos bien, ganamos con gol de Henry Vaca, con gol de Ramiro Vaca, parecía que empezábamos a mejorar y la siguiente fecha de visitante con Uruguay volvimos a la realidad. Cuando ya te toca enfrentar un rival de peso, Bolivia no puede aguantar y perdimos 3-0. 3-0, partido que marcó la despedida de Marcelo Martins. Al igual que Gustavo Costas, el técnico Carlos Sago tampoco apostó mucho por los jóvenes. Es cierto que en ese primer partido le dio su debut en eliminatorias a Miguel Terceros, pero apenas le hizo jugar el primer tiempo, donde Miguel Terceros tampoco pudo destacar mucho. Mantuvo en la alineación a jugadores como Marcelo Martins, como Carmelo Algarañaz, como Justiniano, como Ramallo, y Bolivia tampoco dio ese cambio generacional que se necesitaba. Ya en los amistosos del año 2024, en marzo, después de haber jugado estas primeras 2 fechas de eliminatorias con Carlos Sago, parecía que ahora sí el técnico brasileño tendría el tiempo suficiente para ir armando su propio equipo, porque recordemos que tal vez para la fecha con Perú, la fecha con Uruguay, llegó de emergencia sin mucho tiempo, tuvo que armar todo sobre la marcha y era aceptable que tal vez quiera convocar incluso jugadores como Jair Reynoso, por ejemplo, que jugó frente a Perú los últimos minutos. Pero ya para marzo de 2024, con casi 6 meses en el cargo, uno esperaba que Carlos Sago haga un mejor equipo, plantee mejor las cosas, y en los amistosos del torneo FIFA Series tampoco Carlos Sago pudo mejorar mucho el equipo. Perdimos 3-2 contra Argelia, un partido donde la selección boliviana pues tampoco mostró renovación. Jugamos con Carmelo Algarañaz, con Céspedes, estuvo Jusino, estaba Sagredo. Así que tampoco mostramos, también jugó Jair Reynoso, jugó Ramallo, puso también en los convocados a Rafinha de Blooming, que ahora está en Guavirá. Una locura lo de Sago, una convocatoria totalmente sin sentido, manteniendo prácticamente a los mismos de siempre, sin poder evolucionar en cuanto al fútbol que proponía la selección. Después le ganamos a Andorra por 1-0, una selección que está en el puesto 160 en el ranking FIFA, Bolivia está en el puesto 80, es decir, Andorra es un equipo el doble de malo que Bolivia, y apenas le ganamos 1-0, y Sago decía, no, yo soy el primer técnico que le gana a un equipo europeo.
Y ahí ya comenzamos con los delirios de Carlos Sago, que se creía un gran entrenador, que se creía lo más de lo más, y que después en las ruedas de prensa, si perdía, le echaba la culpa a los jóvenes. No, si perdemos es porque yo pongo jóvenes y con los jóvenes no podemos ganar. Y después decía que en la Copa América no podíamos competir porque Bolivia hace 10 años que no logra superar la fase de grupos de una Copa América y por lo tanto que no le exijamos a él clasificar en una fase de grupos de Copa América. Y todo lo que sucedió en Estados Unidos fue un absoluto desastre. Partido con México perdemos 1-0, amistoso. Partido con Ecuador perdemos 3-1, amistoso. Partido con Colombia perdemos 3-0, amistoso. Todos los partidos de preparación antes de la Copa América los perdemos, incluido el partido con México, que México llevó un equipo sub-23 antes de los Juegos Olímpicos. Una absoluta vergüenza para Bolivia. Y después la Copa América, ni te cuento, 2-0 con Estados Unidos, 5-0 con Uruguay y también nos ganó Panamá 3-1. Una Copa América desastrosa. Pierdes los 3 partidos, solo marcas un gol. De las peores ediciones de Copa América de Bolivia que se recuerde. Y el técnico brasileño, tranquilo porque sabía que su puesto estaba asegurado, que tampoco le iban a cambiar, que tampoco había consecuencias, porque firmó una cláusula de rescisión bastante jugosa en términos económicos. Todavía seguía jugando Ramallo, Carmelo Algarañaz, Héctor Cuellar, Jusino convocado, entre otros. Pero bueno, tenía que llegar el cambio. En ese momento Bolivia estaba penúltima en las eliminatorias. Por debajo de Bolivia solo estaba Perú, que sumó 1 punto, y Bolivia apenas tenía 3 puntos. La Copa América más desastrosa, más lamentable de toda nuestra historia, o al menos de la historia reciente. Aunque cada edición de Copa América de Bolivia es peor que la anterior, siempre nos superamos, pero a modo negativo. Y en ese momento es donde llega Oscar Villegas. Oscar Villegas llegó en un momento muy delicado, muy complicado, donde Bolivia ya no tenía esperanza para nada y donde nuestra selección pues no tenía rumbo, no tenía proyecto, no tenía absolutamente nada. Llegó Oscar Villegas, dirigió su primer partido, victoria 4-0 con Venezuela, y recordando un poquito la alineación de ese día, Medina, Aquín, Suárez, Héctor Cuellar lastimosamente, Robson Mateus, Lucas Chávez, Roberto Fernández, Ramiro Vaca, Henry Vaca, Carmelo Algarañaz. Una selección más joven de lo que habíamos mostrado anteriormente, ya sin Jusino, ya sin Ramallo, ya sin otros jugadores que no funcionaron en su momento. Todavía de a poquito entrando en la alineación Miguel Tercero, Censo Monteiro, que marcaron sus primeros goles oficiales con Bolivia en ese partido con Venezuela. Y ya a partir de ahí cambió un poquito la situación anímica de la selección. Creo que mejoramos en términos de actitud. Le ganamos a Chile en un gran partido muy peleado, muy sacrificado. Y en la primera victoria de visitante de Bolivia en 40 años aproximadamente. Y con eso creo que nos hizo creer a todos de que era posible tener mejores resultados, de que era posible competir de mejor manera en estas eliminatorias. Y pasamos del penúltimo lugar a estar ahí, en el repechaje, e incluso, por un par de fechas, incluso en clasificación directa. Le ganamos a Colombia un partidazo. Y el propio Oscar Villegas decía, no se ilusionen tanto, porque falta mucho camino, faltan 9 partidos. Después de esas 3 primeras fechas maravillosas con Oscar Villegas, con ese recambio de jugadores jóvenes, con un Miguel Terceros cada vez más protagonista, con un Robson Mateus que estaba en un excelente nivel, Enzo Monteiro llegando de a poco, Ramiro Vaca también en un excelente nivel, con una selección que ya parecía encontrar el rumbo, parecía encontrar otra vez la energía necesaria para competir. Y Oscar Villegas creo que fue inteligente y tenía mucha razón en ese momento y dijo, no se ilusionen tanto, falta mucho camino. Y creo que sus palabras pues terminaron por cumplirse. Después de esa victoria con Colombia, Bolivia pasó 6 partidos sin ganar en eliminatorias. Y con muchas goleadas de por medio y con malos partidos de por medio. Perdimos con Argentina 6-0. Creo que era aceptable y tampoco fue un partido tan malo, especialmente los primeros 30 minutos. Llegó el 2-0 de Argentina y después fue un baile, después nos golearon, pero hasta ahí Bolivia intentó competir. Además veníamos de un gran desgaste contra Colombia. Después la doble fecha con Ecuador y Paraguay, una doble fecha que se le criticó mucho
a Oscar Villegas porque en esa oportunidad decidió guardarse jugadores en Bolivia que no viajen a Ecuador, puso equipo suplente con Ecuador, nos golearon y después contra Paraguay se suponía que teníamos que ganar con nuestros titulares que debían estar mejor físicamente y tampoco logramos hacer un buen partido. Estábamos ganando, nos empataron, volvimos a ponernos por delante y otra vez nos empataron y casi nos ganan en la última jugada. Cerramos el 2024 a 2 puntos del repechaje, todavía en puesto de repechaje Bolivia, a 2 puntos de clasificación directa, pero ya el 2025 empezamos a tener una situación mucho más complicada. Perdimos con Perú, empatamos 0-0 con Uruguay, perdimos 2-0 con Venezuela en un partido desastroso. Y creo que ahí se empezó a notar que Bolivia había perdido esa chispa, había perdido esa ilusión que mostramos en las primeras fechas con Oscar Villegas. Y creo que también las decisiones de Villegas no fueron acertadas. Convocar constantemente a Héctor Cuéllar, ponerlo en los partidos más importantes, olvidarse de jugadores que estaban en gran nivel como Tonino Melgar, que ya pedía selección el año pasado y también al inicio de esta temporada. Creo que eso también nos costó mucho. Y también el capricho de poner a Carmelo Algarañaz por encima de Enzo Monteiro, de confiar todavía en algunos jugadores de experiencia como Sagredo que tampoco estaban funcionando muy bien. Creo que eso también nos costó. Y tal vez Villegas tuvo que haber apostado por su idea inicial de manera más fuerte en este 2025. Todavía con Carmelo, todavía con Héctor Cuéllar, todavía con Sagredo. Creo que podía haber hecho un poquito más de cambios, poner a Enzo Monteiro, darle más minutos tal vez a un Ervin Vaca que estaba creciendo en Bolívar. Y ahí es donde creo que se nos van los puntos con Perú, con Venezuela, donde la selección ni siquiera compitió. Fueron partidos muy fáciles para Venezuela, para Perú. Frente a la selección uruguaya, yo creo que regalamos el primer tiempo y eso nos costó porque cuando nos animamos en el segundo tiempo ya era muy tarde. Carmelo Algarañaz falló un gol clarísimo, tuvimos un palo de Villamil, Ramiro Vaca lo intentó todo el partido y parecía que se nos escapaba. Después de esa derrota con Venezuela parecía que se nos escapaba y creo que ahí ya todos nos sentíamos eliminados. Porque en esa final con Venezuela, donde se supone que tú tenías que competir al máximo porque es tu rival directo y tienes la oportunidad de sacar un empate en Venezuela, donde puedes sumar de manera importante y darle un golpe a tu rival directo, y a los 5 minutos te metes un autogol vergonzoso y te ganaron ese partido sin ningún tipo de esfuerzo. Ahí es donde yo creo que nos sentimos eliminados y 4 días después le ganamos a Chile, Venezuela perdió con Uruguay y retomamos esa energía, esa esperanza de decir, bueno, todavía no estamos muertos, todavía estamos a un punto, todavía podemos. El partido con Chile, peleado, complicado, nos expulsaron a Lucas Chávez, ganamos 2-0 con mucho sufrimiento. Bueno, no sé si tanto sufrimiento, tal vez fue más el desgaste físico de haber jugado con Venezuela el viernes y también la expulsión. Chile tampoco nos puso en muchos peligros, pero bueno, logramos la victoria 2-0 y ya en esta última jornada perdió Venezuela, perdimos nosotros como era de anticiparse y todo lo vamos a jugar ahora. Creo que Bolivia pudo clasificar a este mundial. Se nos han escapado puntos que no se deberían haber escapado, empatar con Uruguay, empatar con Paraguay. Con Perú y Venezuela podíamos competir mucho mejor porque prácticamente no jugamos a nada esos 2 partidos. Y sin duda que Villegas tiene responsabilidad, tanto en esos partidos que se nos escaparon las victorias con Paraguay y Uruguay, y en los partidos de visitante donde Bolivia no hizo nada con Venezuela, con Perú. Pero al mismo tiempo creo que Villegas ha puesto jóvenes y eso es importante pensando a futuro en una próxima eliminatoria. Y si realmente hay un responsable y hay un culpable de que Bolivia no esté en una mejor situación, porque como veíamos en un anterior video, las probabilidades según páginas especializadas dan a Venezuela un 81% de probabilidad de clasificar al repechaje y apenas un 19% para Bolivia. Entonces, teniendo en cuenta esto, si hay un verdadero responsable, un verdadero culpable en que Bolivia no puede ir al Mundial, es el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, que el año 2023 y 2024 no encontró un proyecto.
Primero puso a Gustavo Costas, que fue un pésimo técnico, puso a Carlos Sago, que fue un pésimo técnico, desperdiciamos más de 1 año y medio, 6 partidos de eliminatorias y toda la Copa América con 2 técnicos que no hacían absolutamente nada. Y el que los puso ahí fue Fernando Costa. Y ahí se equivocó. Y en suspender la liga en esas primeras fechas. Y en no impulsar un proyecto a largo plazo. Porque si tú querías esta renovación, si tú querías este cambio, era que comiences con Óscar Villegas hace 2 años, el 2023. Y si Óscar Villegas habría comenzado la eliminatoria, al menos un par de puntos más tendríamos. Y los jugadores jóvenes habrían jugado 1 año más con Óscar Villegas, mejorando el equipo, mejorando la plantilla, mejorando en experiencia, mejorando en calidad futbolística. Y creo que nos animamos tal vez un poco tarde, porque si bien pusieron a Villegas para la fecha 7 y todavía faltaban 12 fechas por jugarse, creo que desperdiciamos mucho tiempo con Gustavo Costas, con Carlos Sago, y ese tiempo habría sido valioso y vital para que Villegas hubiese comenzado su proyecto desde cero, con un margen de error más grande, tal vez con menos presión por los resultados. Y eso es lo que da pena, de que en estas eliminatorias tan fáciles, por errores principalmente de la dirigencia, no se va a poder, o tal vez no se pueda lograr la eliminatoria o el repechaje. Porque como les digo, es un 80% Venezuela, 20% Bolivia prácticamente. Era que empiece Villegas, era que le des 1 año más a Villegas y los resultados habrían sido diferentes y positivos. Pero bueno, no se ha podido y se ha intentado hacer lo máximo con lo que se ha tenido. ¿Nos alcanzará? Es difícil, habrá que intentarlo. Creo que ha sido un camino otra vez muy complicado en temas dirigenciales, especialmente ese año 2023, malas decisiones con los técnicos. Y ojalá sirva para aprender y en el futuro tener un proyecto más serio. Que se quede Óscar Villegas me parecería lo mejor. Creo que ha hecho un trabajo en líneas generales positivo, ha tenido sus errores obviamente. Tal vez darle un poco más de libertad a Óscar Villegas. Yo creo que Óscar Villegas seguramente recibe, no sé, tal vez sugerencias de que tiene que poner a Héctor Cuellar, de que tiene que poner a Paniagua de titular, quitándole el puesto a Miguel Terceros, como lo ha hecho este último partido con Colombia. Tal vez si le dejaras un poco más de libertad en las convocatorias o en las alineaciones, Villegas podría hacer un mejor trabajo. Y sí, lo criticamos por eso, pero tampoco va a cambiar. Pones a cualquier técnico y cualquier técnico que venga igual va a tener que poner a Héctor Cuellar, igual va a tener que tener estas sugerencias por parte de la dirigencia. Y pese a eso ha podido competir. Seguimos vivos en parte también porque hay 2 cupos más de clasificación. Si fuera la eliminatoria normal de siempre, ya habríamos estado eliminados hace un par de fechas. Pero bueno, en esta oportunidad tienes esa chance y habrá que pelearla hasta el final. ¿Merecemos clasificar? Pues creo que el fútbol muchas veces no es de merecimientos y es de marcar los goles, es de hacer un buen proyecto y Venezuela también lo ha intentado y ha tenido sus momentos muy buenos y después muy malos, especialmente después de la Copa América. Y habrá que ver a quién le pesa más la presión. Porque con todo lo que hemos comentado, de que Bolivia desperdició mucho tiempo con Sago, con Gustavo Costas, y también con esto de que Venezuela tiene mejores jugadores, tiene un proyecto para ir al Mundial, tiene jugadores de mayor calidad, de mayor jerarquía, tal vez la presión está más al lado de Venezuela. Y en Bolivia tal vez se está apuntando un poco más a la próxima eliminatoria. Y tal vez esa presión que tiene Venezuela en este momento puede jugarles en contra. Y tal vez el hecho de que Venezuela sea favorita y de que nosotros tampoco tenemos tanta obligación de ganar, tal vez eso es bueno para nosotros para afrontar con mayor tranquilidad el partido con Brasil. Habrá que ver si lo conseguimos, que es muy complicado. Pero que sirva
de aprendizaje para la siguiente eliminatoria, de que hay que tener proyectos más serios y que no puedes estar ahí con Gustavo Costas, luego con Carlos Sago, sin hacer la renovación cuando era necesaria. Creo que ahí no ha estado bien la federación, y si es que no se logra clasificar, la responsabilidad caerá en Fernando Costa y en su dirigencia y en las malas decisiones que tomaron, especialmente al inicio de esta eliminatoria. No tanto en Villegas, que también se ha equivocado, pero me gustaría haber visto una eliminatoria completa con Villegas. Tal vez en este momento ya estaríamos con el repechaje asegurado. Chau, chau.